Stephen Hawking. Vida de un genio. ¿Vas a comer en la cafetería? Lo que tú quieras. Sí. Tendré que llamar a Judith. Se moriría si estuviera en una residencia y le cuidaran enfermeras. Eso acabaría con él. Le gusta poder decidir lo que quiere hacer con su vida. Le encanta el riesgo de volar. Quiere ir al espacio y ha estado en submarinos. Está loco de remate. Tiene muchas agallas. Por aquí está el cuarto de la enfermera. Así que si hay un problema médico, cogemos el teléfono y llamamos al 999. Pero no hay mucho que podamos hacer, porque Stephen usa una máquina de respiración asistida. Si eso falla, lo único que podríamos hacer, y que tenemos, son bombonas de oxígeno, y le podemos dar oxígeno. Pero si se quedara inconsciente, no habría nada que hacer. He vivido unos 2/3 de mi vida con la amenaza de la muerte siempre presente. Como cada día podría ser el último. Mi deseo es aprovechar al máximo cada minuto. Aunque tengo 71 años, aún sigo yendo a trabajar a la Universidad de Cambridge. Nos vemos luego. Disfruta de las compras. Tener la mente activa ha sido vital para sobrevivir, así como mantener el sentido del humor. Hola, Judith. Cuando fui a mi entrevista de trabajo, pensé que me preguntaría por mi experiencia médica y qué había hecho como enfermera, pero no. Me preguntó si sabía hacer huevos escalfados. Entonces tenía 19 años y mentí, porque no sabía hacerlos, pero conseguí el trabajo enseguida. Ya no me parece que vaya a trabajar. Es como si fuera a visitar a un amigo, a un pariente. Stephen me ha visto crecer y convertirme en adulta. Así que ha estado presente en las etapas más importantes de mi vida. He tenido una vida muy privilegiada gracias a Stephen. ¿Te gusta estar conmigo? Tal vez. Eres malo conmigo, ¿eh? Sí. Como ven, el avance progresivo de mi enfermedad ha hecho que dependa totalmente de los demás. Hace 71 años, la vida también empezó así. Nací en 1942, justo 300 años después de la muerte de Galileo. Mis padres estudiaron en la Universidad de Oxford. Mi padre hizo medicina. Después, se especializaría en enfermedades tropicales. Se suele decir que la infancia de una persona es un indicio de cómo será esa persona. Tal vez mi hermana mayor, Mary, me recuerde mejor.
Recuerdo que Stephen era muy listo. Siempre experimentaba. Mi padre me hizo una casa de muñecas y Stephen le instaló la fontanería y la luz. Le gustaba ganar. Le gustaba ganar en todo. Todos aprendimos a jugar a las damas. Le gané una vez a las damas y enseguida aprendió a jugar al ajedrez y nunca le volví a ganar. De niño, también pasaba mucho tiempo jugando solo. Me apasionaba entender cómo funcionaban las cosas, desde trenes de juguete, a todo el universo. Se pasaba horas observando el cielo, las estrellas, y preguntándose dónde acababa la eternidad. No concebía que hubiera algo sin un final. La vida en casa siempre fue estimulante para mí y mis hermanos. Mis padres eran intelectuales y, lógicamente, esperaban que sus hijos les imitaran. Mis padres se relacionaban con los intelectuales de Highgate, Hampstead, en ese tipo de ambiente. Siempre hablábamos, todos hablábamos, debatíamos. Discutíamos mucho sobre teología y eso es genial para los niños porque no necesitas ningún dato. Para los de fuera, la casa de los Hawking era excéntrica. Pero para mí, era un lugar donde mi mente se ponía a prueba continuamente. Había libros por todas partes. Las librerías estaban atestadas. Encima de las hileras de libros había más libros, hileras de libros en todos los espacios libres. Era una casa poco convencional, una en que los niños tenían mucha libertad. Y recuerdo que me quedaba alucinado con las conversaciones durante la comida. Hablaban de temas de los que en mi casa nunca se hablaba. De sexo, homosexualidad, argumentos a favor y en contra del aborto y otros temas que eran poco habituales. Durante la adolescencia, mis padres me enseñaron a cuestionarme siempre todo y a pensar a lo grande. Stephen ideó a principio de los años 50 no solo uno, sino dos ordenadores que montamos desde cero. De fondo medía como la mitad de una nevera, pero era tan alto y tan ancho como una. Resolvía los problemas lógicos planteados en binario. Si esta condición es verdad, y esa es verdad, o si lo es esa otra, entonces, y te daba ese resultado de ese entonces. En el colegio, mis compañeros me pusieron un apodo, Einstein, aunque nunca estuve entre los primeros de la clase. Quiero pensar que era una clase muy inteligente. Siempre se dio por hecho que Stephen iría a Oxford. Mis padres habían estudiado en Oxford y él era muy listo, así que nunca dudamos de ello. Él y mi padre disentían en lo que él debía estudiar. Mi padre creía que era buena idea que estudiara medicina, pero a Stephen no le atraía la medicina. Habría sido un médico horroroso, así que llegaron a un pacto. Acordamos que haría la carrera de ciencias naturales, la especialidad de física. Por entonces, la actitud predominante en Oxford era muy antitrabajo. Debías ser inteligente sin esforzarte, o aceptar tus limitaciones y conseguir una licenciatura, sin más. Esforzarte para sacarte mejores notas era cosa de alguien gris, el peor epíteto en el vocabulario de Oxford. Steve y yo entramos en esa categoría.
No había necesidad de esforzarte o fingir que lo hacías. Y Steve era un chico muy gracioso. Sabía apreciar los chistes y los contaba a todas horas. Y el humor espontáneo era su punto fuerte. En Oxford, me apunté al club de remo y me hice timonel. Disfrutaba de la libertad, la velocidad y, cómo no, de llevar la batuta. El club de remo también me introdujo en uno de mis pasatiempos preferidos en Oxford. Ir a fiestas. Una vez calculé que había estudiado unas 1000 horas, en los 3 años que pasé ahí, una media de 1 hora al día. No me enorgullece esta falta de esfuerzo, solo describo mi actitud en esa época, que compartía con la mayoría de mis compañeros. Durante todo el año, la gente fue considerando a Steve el chico más inteligente. Lo era porque hacía comentarios improvisados muy interesantes. Así que destacaba por su inteligencia. La cuestión era siempre si usaría esa inteligencia para conseguir algo. Esta noche, soy el invitado de honor en el lanzamiento de un superordenador llamado Cosmos, en Cambridge. Cosmos es uno de los ordenadores más potentes del mundo, y nos permitirá comprender mejor nuestro lugar en el universo. El concepto de fama me resulta muy curioso. En mi opinión, soy un científico que ha tenido la suerte de trabajar en algunos de los misterios fundamentales del universo. A veces me pregunto si soy tan famoso por mi silla de ruedas y discapacidades, como por mis descubrimientos. En el apogeo de mis años de universidad, fui dándome cuenta de que no todo iba bien. Durante mi último año en Oxford, había notado que mis movimientos se hacían más torpes. Y me caí 1 o 2 veces sin motivo aparente. Pero entonces, una noche, bastante tarde, ocurrió algo más grave. Recuerdo cuando Steve se cayó por las escaleras. Cayó hasta abajo del todo. Perdió el conocimiento y luego no se acordaba de quién era. No lograba recordar dónde estaba, así que fue algo muy serio. Al recordar esa caída, veo que entonces no me di cuenta de que era una señal de alarma de lo que iba a ocurrir. Pero me recuperé, y enseguida me centré en cosas más urgentes. Pese a mi actitud relajada ante el estudio, me licencié con matrícula y pasé de la Universidad de Oxford a la de Cambridge para empezar mi doctorado. Ni me imaginaba que no tardarían en diagnosticarme una enfermedad paralizante, que me cambiaría la vida para siempre.
La rapidez de Stephen para comunicarse ha ido mermando poco a poco. Hace unos años podía usar los controles en la mano para comunicarse pulsándolos en su silla de ruedas. Cuando ya no pudo hacerlo más, pasó a usar un dispositivo colocado en la mejilla. Pero eso es muy lento y hemos recurrido a sus patrocinadores para que investiguen el reconocimiento facial. Esta es una cámara de alta velocidad que nos permitirá ver detalles sutiles en las expresiones faciales y nos ayudará a mejorar la velocidad del habla y de la información. He tenido que aprender a vivir con esta forma de comunicarme tan lenta. Solo puedo escribir encogiendo el músculo de la mejilla para mover el cursor de mi ordenador. Me da miedo que un día me falle ese músculo, pero me gustaría hablar más deprisa. ¿Quieres que lo cambie al alfabeto inglés? Sí, a ver. ¿Sí? ¿Qué? ¿Te parece bien, Stephen? ¿Sí? Todavía no controlo esto. A veces se equivoca y lo borra. Y luego vuelve a equivocarse y lo borra. Es frustrante verlo. Y también ves la frustración en su cara. Confío en que la generación actual de expertos en software pueda aprovechar el poco movimiento que me queda en la cara y conseguir que me comunique más deprisa. Tu software actual está un poco anticuado, muy anticuado, pero estás acostumbrado a usarlo. Así que hemos cambiado el método por el cual se preverá tu siguiente palabra. Acierta bastante la palabra correcta que quieres usar, aunque falten algunas letras. Esta es una versión mucho mejor que la anterior. Me encanta. Es alucinante. Creo que ha salido muy bien. Lo que le hemos enseñado le ha encantado. Cualquier cosa mejor de lo que está usando será un gran logro. Y todo cuanto le ayude a no complicarle aún más la vida, también será todo un logro. ATV 120. Muchas gracias. En 1962, a los 20 años, cuando llegué a Cambridge para empezar mi doctorado, me moría por hacerme oír, mientras me embarcaba en mi primer reto científico de verdad. Por entonces, había dos teorías enfrentadas para describir correctamente el universo. La teoría del estado estacionario afirmaba que el universo había existido siempre y existiría para siempre. Pero había otra idea más emocionante. La teoría del Big Bang sugería que el universo había surgido con una gran explosión. Decidí intentar arrojar algo de luz en cómo se produjo el Big Bang. Pero de momento, el reto inmediato al que me enfrentaba era controlar mi cuerpo. Mis movimientos eran cada vez más erráticos. Aunque decidí no preocupar a mi familia y procuré mantenerlo en secreto. Stephen fue a casa por Navidad después de un trimestre y los síntomas que sufría eran demasiado graves como para ocultárselos a sus padres. Su padre insistió en llevarle al médico de cabecera primero y luego ese médico les recomendó a un especialista en Londres. Después de Navidades, Stephen y su padre fueron al hospital St. Bartholomew en Londres. Estuve en el hospital 2 semanas, donde me sometieron a multitud de pruebas muy desagradables. Me tomaron una muestra muscular del brazo y me colocaron electrodos. Después, me inyectaron un líquido en la columna y me hicieron rayos X. Al final, me diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, conocida también como enfermedad de la motoneurona, o EL.
Ah, el pronóstico no fue bueno. Me dieron de 2 a 3 años de vida. Siempre nos costó saber cómo se lo tomó Stephen, porque era algo de lo que no hablaba. Si no puedes hacer nada al respecto, supongo que no quieres hablar de ello, ni que los demás hablen de ello. Sí parecía muy deprimido, y no creo que emocionalmente lo aceptara. La familia se vino abajo. Fue un shock para todos. Mi tía se quedó de piedra y todos creíamos que él no duraría mucho tiempo. Sin saber qué iba a pasarme ni si la enfermedad avanzaría muy deprisa, me sentía perdido. Los médicos me dijeron que volviera a Cambridge a seguir con mi investigación. Pero yo no progresaba mucho y además, tal vez no viviera lo suficiente como para acabar mi doctorado. Me sentía como un personaje trágico y empecé a escuchar a Warner. El anuncio de la muerte de Warner me impresionó mucho cuando lo oí por primera vez, ya que acababa de desarrollar la enfermedad de la motoneurona. Me identifiqué con esa pieza y aún lo sigo haciendo. Pero resulta que no me morí. Al principio, la enfermedad parecía avanzar muy deprisa. Pero conforme pasaba el tiempo, pareció ir frenando. Y yo también empecé a avanzar con mi trabajo. Pero lo decisivo fue enamorarme de una chica llamada Jane Wilde, que había conocido en la misma época en que me diagnosticaron. Eso me dio una razón para vivir. Era muy divertido, era excéntrico. Me atrajo muchísimo su amplia sonrisa y sus preciosos ojos grises. Creo que me enamoré de él por eso. Íbamos a desafiar a la enfermedad, a los médicos, e íbamos a desafiar el futuro. Jane era preciosa y buena, y pareció no desanimarse ante la cruda realidad de mi enfermedad. Enamorarme y prometerme fue la motivación que necesitaba. Si me iba a casar, tenía que buscar un trabajo y para ello, debía acabar mi doctorado. Entonces empecé a esforzarme en el trabajo por primera vez en la vida. Y sorprendentemente, descubrí que me gustaba. Stephen descubrió su pasión, su camino, y cuando Stephen encuentra un camino, lo sigue. Fue muy emocionante, porque había estado muy deprimido y ahí estaba, con un aliciente nuevo.
tal vez, al darme cuenta de que no me quedaba mucho tiempo, me esforcé al máximo para resolver la gran incógnita en cosmología a principios de los años 60. ¿Tenía el universo un principio, o no? Muchos científicos se oponían a la idea de un Big Bang, porque eso implica un momento de creación, la mano de Dios. Pero para mí, la religión no tenía nada que ver con la física, así que me preguntaba si el Big Bang podría haber tenido lugar por sí solo, sin la necesidad de un Dios que lo creara. La clave estaba en la teoría de los agujeros negros. Por entonces, el físico Roger Penrose estaba trabajando en lo que sucede cuando una estrella se colapsa por la fuerza de su propia gravedad. Penrose afirmaba que una estrella podía implosionar hasta ser un punto de densidad infinita, donde incluso el pronto tiempo se detiene. Él lo llamó una singularidad, el núcleo de un agujero negro. Cuando estaba estudiando el colapso gravitatorio de los agujeros negros, no había oído hablar de Stephen. Así que me reuní con él en privado y captó mis ideas enseguida. Destacó por ser alguien que hacía preguntas rarísimas. De eso me acuerdo muy bien. Trabajé sin parar, para ver si podía aplicar la noción de singularidad a todo el universo. Y de repente, lo vi claro. Imaginé que retrocedía hasta el principio, y comprendí que en sus inicios, el universo también había sido una singularidad. Ahí, el tiempo se detiene, has alcanzado el auténtico principio de todo. No hay tiempo anterior en el que el universo pueda haberse formado por una causa. Se creó espontáneamente con el Big Bang. Lo que Stephen hizo fue demostrar que había un estado singular que no podía proceder de un universo previo. Podemos decir que es una teoría que afirma que el universo tuvo un principio. Al abordar la cuestión de la creación, que los físicos habían evitado, había demostrado, no sin controversia, que las leyes de la naturaleza indican que no se necesita un creador o un Dios. El universo empezó a existir por sí solo. Mis descubrimientos sobre el Big Bang y el posible principio del universo me dieron los resultados necesarios para darle un empujón a mi doctorado. Solicité una beca de investigación para la Universidad Umbilicus y me la concedieron. El dinero de la beca significaba que Jane y yo podríamos casarnos, cosa que hicimos en julio de 1965. Hubo gran cantidad de invitados en esa pequeña capilla. Stephen andaba con un bastón y estaba perdiendo la fuerza de los brazos. Fuimos de luna de miel al norte del estado de Nueva York, a un congreso de física en la Universidad de Cornell. Y ahí descubría una divinidad en la vida de Stephen, con la que compartía mi matrimonio, la física. Después de la luna de miel, Jane y yo compramos una casa en la avenida Little St. Mary, en el centro de Cambridge. En marzo de 1966, terminé y presenté mi tesis doctoral con la ayuda de Jane, que se había pasado muchas horas escribiendo la máquina. Los hallazgos en mi tesis me dieron bastante prestigio en el campo de la cosmología. La notoriedad de Stephen aumentó considerablemente. Es importante saber que hubo un Big Bang, porque este rige nuestra cosmología.
También es importante saber cómo fue y por qué fue como fue, ya que cuando estudias el origen de cualquier cosa en la naturaleza, acabas remontándote al Big Bang. Y es importante entender el hecho de que fuera un estado singular. Voy a hacer un resumen de mi tesis, si te parece bien. Mi trabajo inicial sirvió para resolver cómo se inició el universo, pero hay muchas cosas más por descubrir. Los agujeros negros deberían rayar, no de manera extrema, sino lentamente. En Cambridge oriento a una nueva generación de cosmólogos que están abordando cuestiones más complicadas. Es este trabajo el que más me gusta. También podría decirse que la solución Schwarzschild no existe porque radia. Tendré que darle vueltas. Él está en su despacho todos los días y está ahí para los alumnos de doctorado. Es genial. Está a nuestra disposición si queremos. Es un gran privilegio. Siempre he querido compartir mi entusiasmo y mi emoción. No hay nada como el momento en el que descubres algo que nadie sabía antes. No lo compararé con el sexo, pero dura más. Mi siguiente gran descubrimiento tuvo lugar cuando menos me lo esperaba. En otoño de 1970, había centrado mi investigación en los agujeros negros. Para entonces Shane y yo teníamos 2 hijos. Robert, de 3 años, y Lucy, que acababa de nacer. Una noche de noviembre, mientras me preparaba para acostarme, se me ocurrió una idea. Solo los cosmólogos la entenderían de verdad, pero aumentaría mi prestigio. Yo estaba sentada en un lado de la cama y Stephen estaba sentado en el otro lado, peleándose con sus botones. Y esa noche le costó más de lo normal. De modo que acabé de darle de comer al bebé y entonces me dijo: creo que he resuelto un problema. De pronto, tuve una revelación sobre lo que ocurre cuando colisionan 2 agujeros negros y se funden. Me di cuenta de que el área de la superficie del nuevo agujero negro solo puede aumentar, nunca disminuir de tamaño. Esto puede parecer un descubrimiento rebuscado, pero revelaba algunas propiedades fundamentales del universo. Aunque pocos físicos lo entenderían en esa época, para mí fue muy emocionante. Estaba escribiendo la Biblia de los agujeros negros. Ahora sí que llamaría la atención. Supe que había hecho algo muy importante, así que me emocioné muchísimo. Este hallazgo le dio un gran prestigio en el campo de la física. Ya le consideraban alguien con un gran potencial, pero ahora era artífice de un descubrimiento. A principios de los años 70, mi carrera en cosmología y mi comprensión del universo empezaban a desarrollarse. Pero mientras mi mente iba reforzándose, mi cuerpo se debilitaba rápidamente. En casa, yo era reacio a pedir ayuda a gente de fuera y dependía de Shane cada vez más, para levantarme por la mañana, vestirme e irme a trabajar. Y cuando llegaba a Cambridge, mis alumnos tenían que ayudarme.
¿Firmamos esto? Sí. Conocí a Stephen en 1972 en Cambridge, cuando pasé a ser alumno suyo de doctorado. Iba en silla de ruedas, en una que había que empujar. Así que me tocaba ayudarle a comer, a trasladarse, a tomar el café y el té y cosas así. Era una relación bastante peculiar. Por entonces Stephen aún usaba su voz para hablar, pero esta ya era muy débil, así que no era muy fácil oír lo que decía. De hecho, cuando viajaba con Stephen, solía ser su intérprete. Si Stephen decía algo y el interlocutor no lograba entenderlo, yo se lo repetía. Pese a que cada vez me sentía más atrapado en mi cuerpo disfuncional, por suerte mi mente no se vio afectada. Se me planteaba una cuestión nueva y compleja que debía resolver. Mi fama en el campo de los agujeros negros estaba consolidada mientras entrábamos en la Edad de Oro. Pero mi siguiente descubrimiento se opondría a todos los descubrimientos desfasados de los cosmólogos. Los cálculos en los que yo trabajaba tenían relación con lo que les ocurría a las partículas en el borde de un agujero negro, que eran absorbidas y desaparecían. Para sorpresa mía, descubrí que algunas lograban escapar del agujero negro, y esto parecía echar por tierra las leyes de la física conocidas. Al principio, pensé que se trataba de un error. Recuerdo cuando estaba trabajando en ese problema, e incluso recuerdo cuando me dijo que estaba resolviendo los efectos cuánticos de los agujeros negros, y el resultado era un flujo de partículas que escapaban. Cuando Stephen le da vueltas a un problema, se obsesiona con él. Fue una época muy intensa. Podía estar rodeado de niños y no darse cuenta de lo que pasaba, porque era como el pensador de Rodin, con la cabeza entre las manos, y normalmente acompañado por la música de Wagner a todo volumen. Me volvía loca. Por fin, tras meses de trabajo exhaustivo, descubrí lo que buscaba. Frente a todas las teorías anteriores sobre los agujeros negros, descubrí que deben emitir partículas, como un cuerpo caliente que desprende calor. Esta evaporación implicaba en teoría que un agujero negro podría acabar desapareciendo. Anuncié mis descubrimientos el día de San Valentín de 1974 en un congreso de cosmología en Oxford, ante una sala abarrotada. Terminó su exposición y hubo un silencio sepulcral en la sala de conferencias. Y recuerdo, como si fuera ayer, que el moderador de la conferencia se levantó y en vez de decir, le agradecemos al profesor Hawking su gran conferencia, dijo, esto es un disparate. No había oído algo así en mi vida. Se armó un gran alboroto. Nadie se creía lo que acababan de oír. Mi controvertido descubrimiento al principio impactó al mundo de la física, pero al final lo aceptaron y se conoce como la radiación de Hawking. Me enorgullece haberla descubierto. Fue un resultado importantísimo, porque unificó la teoría de la relatividad, la teoría cuántica y la termodinámica. Y la física se basa en unificar ideas.
Estos tres campos parecían unirse, y fue la primera vez que veíamos ese tipo de unificación. De vez en cuando en la física se obtienen resultados así. Es maravilloso. Es como disfrutar de un caramelo en la boca. Me sentí muy orgullosa de lo que Stephen había conseguido. Después de anunciar mi teoría de la radiación y de un descubrimiento posterior de agujeros negros que explotan, recibí gran cantidad de premios internacionales. En la primavera de 1974, me admitieron en la Royal Society, una de las organizaciones científicas más prestigiosas que hay. Mi nombre estaba junto al de Isaac Newton y Charles Darwin. Un año después, recibí la medalla de oro de la ciencia de manos del Papa Pablo VI. A los 32 años, me entusiasmaba haber recibido premios tan importantes, y se avecinaban nuevas y emocionantes oportunidades. En 1974, se me empezaron a abrir las puertas y me invitaron como catedrático visitante en el Instituto de Tecnología Californiano en Los Ángeles. Esto implicaba trasladarme con mi familia durante un año académico, y el atractivo de la costa oeste americana fue irresistible. Estábamos en plena revolución sobre las aplicaciones de la física cuántica a los agujeros negros. Yo confiaba en que fuera un año con grandes resultados científicos a cargo de los científicos del instituto, de mi grupo de investigación y otros. Y sobre todo, gracias a Stephen. La vida en California era muy distinta a Cambridge. Cobraba un buen sueldo y tenía una gran casa a un paso de la universidad. En Norteamérica parecíamos estar en otro planeta. Llevábamos una vida de lujo. No repararon en gastos para que estuviéramos a gusto. Y a Stephen le regalaron una extraordinaria silla de ruedas eléctrica. Aunque disfrutábamos de todas las comodidades que Norteamérica podía ofrecernos, cada vez era más evidente que las obligaciones de Shane en casa eran demasiadas. Cuidar de dos niños pequeños e intentar lidiar con mi minusvalía, que iba a más, le causaba mucho estrés. No estaba preparada para lo que se me venía encima. Y entonces se me ocurrió algo genial. Si íbamos a ir a California y también iban a ir estudiantes, ¿por qué no ofrecerles una cama en casa a cambio de que ayudaran a Stephen? No es la relación normal entre el alumno y su director de tesis. Pero para mí fue un buen trato, ya que no pagaba alojamiento a cambio de ayudar a Stephen en casa, a bañarle, a ayudarle con las comidas y cosas así. Pero la emoción de una vida nueva en California se vio interrumpida de golpe por la enfermedad de la motoneurona. Los síntomas físicos empeoraron considerablemente. Este año dejó de poder usar las manos. Cuando llegamos, aún escribía ecuaciones, aunque con dificultad. Pero a finales de año ya no podía. Así que, en cuanto a su evolución física, fue una época muy complicada. Por otro lado, en cuanto a su desarrollo mental, como había perdido el uso de las manos, fue desarrollando métodos de pensar únicos, manejando formas y topologías en su cabeza y avanzando mucho más que el resto de nosotros. Al perder la destreza de las manos, me vi obligado a viajar por el universo en mi mente y a intentar visualizar cómo funcionaba.
Se movía a la velocidad de la luz, a través de las fronteras del conocimiento, y veía cosas que nadie más veía. La discapacidad le obligó a tomar otro rumbo, a moverse en otras direcciones. Resolver problemas mentalmente ha sido mi método principal de investigación durante la mitad de mi vida. Mientras que a mi alrededor todos se enfrascan en conversaciones, yo suelo trasladarme lejos. Me pierdo en mis propios pensamientos intentando desentrañar cómo funciona el universo. Cuando volví de California en el verano de 1975, el futuro conviviendo con mi enfermedad parecía incierto. Así que Shane y yo nos refugiamos en la seguridad de una vida familiar feliz. Y para facilitarnos la vida hogareña, nos dimos cuenta de que mi discapacidad exigía que un estudiante viviera con nosotros a tiempo completo. Sabía que Stephen Hawking era un científico brillante, y me dijeron que era discapacitado, que apenas se le oía la voz y que me costaría una semana entender lo que decía. Dada la situación de Stephen, ningún día era normal. Stephen tenía unas baterías inmensas para su silla de ruedas y llevaba de recambio, así que yo cargaba cuanto podía debajo de su silla, y él no sabía que yo había cargado tanto peso para no llevarlo encima. Así que empezó a subir la colina y cuando le vi doblar la esquina, estaba a unos 10 o 20 metros, le vi caerse hacia atrás. Cayó en unos arbustos. Es muy inquietante ver al maestro de la gravedad superado por el campo gravitatorio de la Tierra y caerse en unos arbustos. Fui a recogerle y él estaba muy enfadado. Estuvo bien no entender todo lo que dijo en ese momento. Aunque mi creciente minusvalía afectaba a mi vida cada vez más, me negaba a aceptar los cuidados de una enfermera. Me convencí de que podía formar un equipo de gente que me cuidara a su modo. No teníamos enfermeras en el departamento. Eso era parte de mi trabajo. Tenía que cuidarle. ¿Quieres contestar a esta? Sí. Tenía que sonarle la nariz, retirarle el pelo si le tapaba los ojos. Y me daba cuenta de que cuando comía o bebía, podría encontrarme algún día con un problema y muy grave, porque yo no tenía formación como enfermera. Le daban ataques de tos muy fuertes y daba la sensación de que se iba a ahogar y a morirse. Me sentía responsable de cuidarle lo mejor posible. Pero a veces daba miedo pensar en qué podía pasarle. Una noche, Stephen había tenido un ataque de asfixia horroroso y yo no sabía qué hacer. Y todo tembló. Las ventanas se agitaron, las puertas temblaron. Fue una experiencia aterradora y podía haber sido grave. Aunque yo vivía y trabajaba como quería, no me di cuenta de la presión a la que sometía a los que me rodeaban. Sobre todo a mi mujer, Shane.
Empecé a sentir que nuestra situación tenía dos caras. Una era la imagen pública, el genio de la física que había ganado a la enfermedad de la motoneurona, que iba por el mundo en su silla de ruedas para recibir condecoraciones y medallas. Y la otra cara, el otro lado, era la situación en casa donde a veces la enfermedad nos empujaba a nuestro agujero negro particular. El deterioro de mi salud era un recordatorio cruel de que el tiempo jugaba en mi contra. Pero pese a las presiones en mi familia, estaba decidido a cumplir una aspiración de toda la vida: escribir un libro sobre cómo había comenzado el universo. Quería que el libro lo leyeran millones de personas por todo el mundo, como el mejor bestseller vendido en los aeropuertos. Yo pensé que no saldría bien, porque los libros que suelen venderse en los aeropuertos no se parecen en nada a ese. Sin embargo, estaba seguro de que el público en general quería saber cómo surgió el universo. Hacia 1984, había terminado el primer capítulo. Inspiraba mucho interés, era un gran personaje público, así que a todos los editores de la ciudad les interesaba el libro. Teníamos un contrato listo para que lo firmara, y yo había oído que iba a estar en Chicago. Así que allí estaba yo, esperando. Entonces su coche paró en el aparcamiento y bajó un señor. Fue hacia la puerta del copiloto y cogió en brazos lo que parecía ser un muñeco frágil de tamaño natural. Fue a buscar la silla de ruedas y colocó ese muñeco con cuidado en la silla, y de repente el muñeco cobró vida. En cuanto puso la mano en los controles, la silla se puso en marcha, dio 2 o 3 vueltas y salió corriendo. Entonces Brian me gritó. Yo ya había salido del coche y me dijo: ¿Es usted Peter Guzzardi? Le dije: sí, soy yo. Y dijo: síganos deprisa, ese es el profesor Hawking. Firmé un contrato con Peter y envié el primer borrador de mi libro. Intenté simplificar la física lo máximo que pude, y al final, me sentí satisfecho. Me pareció que estaba bastante bien. Pero a Peter no le convenció. Me decepcionó mucho. Sí, pensé, esto va a ser muy complicado. Dije, nos hemos comprometido firmemente y por Dios que vamos a hacer este libro. Así que vamos a empezar a esforzarnos y quizás se haga la luz o pase algo maravilloso. Y sí que pasó algo. Pero no en el sentido en que Peter y yo esperábamos. Ese verano había hecho una pausa para irme de vacaciones a Suiza. Pero estando ahí, sufrí una infección pulmonar que se convirtió en una neumonía, y no tardó en agravarse. Me indujeron el coma y me conectaron a una máquina de soporte vital. Los médicos creían que no había nada que hacer y le propusieron a Jane desconectar la máquina. Pero ella se negó. Al final, Jane insistió en que me llevaran a Cambridge. Recuerdo perfectamente cuando crucé las puertas y lo mucho que me impactó lo que vi cuando llegué allí. Y me di cuenta de que Stephen estaba muy enfermo. La cosa no pintaba bien. Se podría haber muerto. Nos dijeron que no podía respirar y sabíamos lo débil que estaba por entonces y que había estado enfermo antes. Y todos sabíamos que estaba viviendo un tiempo prestado. Las semanas en cuidados intensivos fueron las más tristes de mi vida. Sentía que siempre había luchado contra mi enfermedad,
y que no estaba preparado para rendirme tan fácilmente. Poco a poco, los medicamentos empezaron a dar resultado y la infección remitió. Pero los cirujanos tuvieron que practicarme una traqueotomía para poder respirar. Me hicieron una pequeña incisión en la tráquea y me conectaron a un ventilador a través del agujero de la garganta. Como consecuencia, me arrebataron la capacidad de hablar. Me enfrentaba a una vida sin posibilidad de comunicarme bien. Fue una época muy preocupante para los de su entorno. Pensábamos, ¿podrá volver a hablar alguna vez o cómo trabajará si no puede hablar? Fue una época muy desalentadora. La esperanza de acabar mi libro, o incluso mi carrera, parecía haber desaparecido. Fue muy estresante para todos, realmente estresante. Costaba mucho creer que Stephen saldría de aquello y se pondría bien. Conforme las semanas de recuperación pasaron a ser meses, quedó claro, para mí y para los de mi alrededor, que estar conectado a un ventilador implicaba cuidados y un control constantes para seguir vivo. Ahí nos dimos cuenta de que todo iba a cambiar radicalmente y que iba a necesitar los cuidados de una enfermera las 24 horas del día. Su vida jamás volvería a ser igual. Cuando las enfermeras entraron en casa, la vida cambió. Y fue muy complicado para nosotros, para mí, para los niños. Nuestro hogar dejó de ser un hogar. No había intimidad en absoluto, porque las paredes oían. Pese a las intromisiones en la vida familiar, con la ayuda de las enfermeras me fortalecí. Pero seguía sintiéndome atrapado en mi cuerpo. Durante una temporada, en casa me podía comunicar solo levantando las cejas cuando alguien señalaba letras en una tarjeta. La idea de trabajar y de acabar mi libro se iba desvaneciendo. Pero entonces, de repente, surgió un rayo de esperanza procedente del otro lado del océano. Recibí la llamada de un físico que me dijo, sé que está trabajando en sistemas informáticos para gente con ELA. En Inglaterra hay un catedrático de física que ha perdido la capacidad del habla y necesita un sistema. El sistema se llamaba ecualizador y en la parte superior de la pantalla había filas de letras y en la parte inferior filas de palabras. 36 palabras que se usan habitualmente. Así que él podía escoger de la parte superior o inferior. Lo aprendió muy deprisa. Me quedé boquiabierto. Lo usaba con una rapidez impresionante. Tenía el suficiente movimiento en la mano derecha como para poder clicar en el sistema informático y escribir las palabras que quería. Por fin, podía comunicarme de nuevo. Tenía ganas de recuperar el tiempo que mi enfermedad me había arrebatado. Tenía cantidad de anotaciones para Peter Uzardi, en las que le sugería cambios y aclaraciones sobre mi libro, pero necesitaba ayuda práctica con el borrador corregido, alguien que hiciera de mediador. La gente de Estados Unidos estaba hablando con el manos libres en su despacho y Stephen estaba escribiendo usando su sistema nuevo en la pantalla. Y entonces yo decía por teléfono lo que él escribía. Lo que hicimos fue improvisar. Ese sería el término correcto.
No tenía ni idea de lo que pasaba al otro lado del teléfono. Parecía que convenciera a Stephen de que todo iba bien, que le ayudara a tranquilizarse si Stephen empezaba a pensar: ¿para qué pierdo el tiempo haciendo que este idiota entienda cosas tan básicas? Tras meses de trabajo, la versión corregida se terminó. Ninguno sabíamos si gustaría y se vendería. Como todos confiamos, lo único que podíamos hacer era ponerle un título: Brevísima historia del tiempo. Mandarlo a la imprenta y esperar. Pero para sorpresa de todos, el libro vendió una copia detrás de otra y enseguida se agotó en las librerías. Cuando fue un éxito de ventas, todos nos sorprendimos. Fue una sorpresa agradable, no cabe duda. No creo que nadie, quizás me equivoque, dijera: ah, sí, ya sabíamos que iba a ser un éxito. No me esperaba que fuera a ser el libro más vendido del mundo. No solo aquí, sino en Alemania, Eslovenia, Francia, Italia, en todas partes del mundo. Era la esperanza de que alguien hubiera descubierto el misterio de la vida. A partir de entonces, nos esforzamos por seguir imprimiendo el libro para poder llegar a vender 1 millón de copias. Fue muy gratificante. En los 38 años que llevo en este negocio, no he tenido otro libro que haya estado en la lista de los más vendidos durante tanto tiempo. Me sorprendió el éxito que tuvo. Salió bien. Inspiró a la gente. Le dio a la gente una idea general del origen del universo y convirtió este tema en un tema de conversación en todos los ámbitos de la vida. El libro del profesor Stephen Hawking, Brevísima historia del tiempo, un fenómeno editorial de éxito sin precedentes. Brevísima historia del tiempo ha vendido 8 millones de copias. Un libro accesible sobre sus teorías lidera la lista americana de los más vendidos. El triunfal Brevísima historia del tiempo, de Stephen Hawking. Brevísima historia del tiempo siguió en la lista de los más vendidos durante 4 años, y entró en el libro Guinness de los récords por ello. Hasta la fecha, se han vendido más de 10 millones de copias por todo el mundo. En años posteriores, mi libro causó mucho revuelo. Me hice famoso en mi país y por todo el mundo, ya que se tradujo a 40 idiomas. Demos la bienvenida al profesor Stephen Hawking. Me invitaban a programas de entrevistas. La gente le considera un genio, no solo un genio discapacitado. E incluso hice un cameo en Star Trek, mi serie de ciencia ficción preferida. Es un farol. Te equivocas otra vez, Albert. Me gustaba tener la atención de los medios de comunicación y ver cómo la gente normal y corriente se interesaba por entender la física de nuestro universo. Pero la prensa no tardó en querer saber más sobre mí, mi enfermedad y mi vida en familia. Quería ser mundialmente famoso, le encanta. Y en parte, la vida y la ciencia para él es diversión. Y la fama era divertida. Y la aceptó de un modo que tal vez no beneficiara a su familia, a sus hijos. Y esto supuso un grave problema para el matrimonio. Nos engulló y nos arrastró esa enorme ola de fama y fortuna. Y he de decir que fue demasiado y no lo pude soportar. Supongo que fue cuando dejamos de ser tan felices como lo habíamos sido. Y cuando nuestro matrimonio se rompió, sentí como si me hubieran quitado una alfombra
No solo de debajo de mis pies, sino que la tierra se había abierto bajo esa alfombra y me había tragado, porque el matrimonio había sido mi razón de ser. Y me costó algún tiempo recuperar mi propia identidad. Estaba claro que mi vida y la de Jane empezaban a tomar rumbos diferentes. En 1990, nos separamos y nos divorciamos en 1995. Ese mismo año, anuncié mi compromiso con Elaine Mason y me volví a casar. Elaine había sido una de mis enfermeras desde el principio de mis cuidados de 24 horas. Durante los años, habíamos intimado mucho, mientras Jane y yo nos distanciábamos y buscábamos consuelo y amor en nuevas relaciones. Elaine congenió con Stephen más que cualquiera de las otras enfermeras. Cuando él viajaba, prefería que le acompañara ella. Forjaron una relación muy estrecha. Mi matrimonio con Elaine fue apasionado y tempestuoso. Me salvó la vida en varias ocasiones y estuvimos 11 años juntos, antes de divorciarnos en 2006. Lo peor fue cuando la prensa publicó afirmaciones inconsistentes sobre que yo había sido víctima de violencia doméstica. En mi opinión, esta fue una invasión grave de nuestra intimidad y fue una época muy dolorosa y perjudicial para ambos. Por desgracia, ser tan famoso puede tener sus inconvenientes. Sin embargo, tener una vida tan pública también tiene sus ventajas. En el trabajo, suelen visitarme personas famosas a quienes les interesa el espacio y el universo en el que vivimos. A veces, incluso se pasa algún astronauta. Yo obtuve la fama porque hice algo hace 43 años que simbolizó el triunfo de los humanos yendo más allá. Pero creo que a él le valoran más porque simboliza la analítica pura combinada con lo filosófico que procede de su comprensión del inicio y el fin del universo. He soñado muchas veces con viajar por el espacio. Recientemente, viví algo parecido en un vuelo de gravedad cero. Fue un instante que me libró temporalmente de mi discapacidad. Fue una sensación de libertad total. Creo que los intentos pioneros de los primeros astronautas, como Buzz, han de potenciarse. Estoy convencido de que algún día, los humanos tendrán que colonizar otros planetas para sobrevivir.
Los viajes espaciales serán una necesidad diaria. Hasta entonces, espero ser uno de los primeros hombres de la calle en viajar al espacio. Aunque necesitaré un poco de ayuda. No se me ocurre una persona mejor para mandar al espacio que Stephen Hawking. Y no le hemos regalado a nadie un billete, pero fue la única persona que sentíamos que queríamos invitar al espacio. Y fue asombroso cuando aceptó. Fui a verle un día y me dijo que me diera prisa y construyera la nave espacial, porque él no iba a vivir para siempre. Y espero que el año que viene podamos llevarle allá arriba. Él cree que si va al espacio puede abrir el camino al resto. La esperanza de viajar al espacio me ha acompañado toda la vida. Pero como mis ruedas siguen aquí, sobre la Tierra, seguiré soñando. Como ahora se me considera alguien famoso, gran parte de mi tiempo lo invierto en la vida pública. Para ello, dependo mucho de mi equipo. En cierto modo soy como una guardiana. Recibo el correo de los admiradores o gente que le adora. También hay personas obsesionadas con la religión y con Dios que hablan sobre que el profesor Hawking no parece tener un Dios con el que ellos se identifiquen. Hay una gran variedad entre las cartas que llamamos de Dios. Y luego están las cartas de los discapacitados, las de científicos serios. La mayoría admiran profundamente al profesor Hawking y lo que ha conseguido. Es un icono y disfruta de sus apariciones públicas, y es fantástico que siga comprometido con todo lo que le rodea. De modo que si quieren explorar el interior de un agujero negro, elijan uno grande. La gente ha buscado muchos agujeros negros con esa masa, pero hasta ahora no han encontrado ninguno. Es una pena, porque de haber sido así, yo tendría un premio Nobel. Si me hubieran preguntado hace 40 años, si me imaginaba hablando ante cientos de personas y formando parte de la cultura popular, me habría reído. Pero si implicarme en el zeitgeist actual ha animado a la gente a cuestionarse nuestro universo, me parece bien. ¡Stephen Hawking! El más listo del mundo. ¿Qué está haciendo aquí? Si buscas problemas, los has encontrado. Eso habría que verlo, joven. Está deseando enseñar a la gente con los métodos que sean necesarios. Uno no puede tomárselo muy en serio, por muy inteligente que seas o importante que sea el trabajo que realices. Jim, te llaman por teléfono. ¿Es para mí? Sí, quiere que te Dámelo. pongas. ¿Diga? Siempre que aparezco en programas de entrevistas, me planteo formas de hacer cosas diferentes y absurdas. Muchos han visto Dos tontos muy tontos y dan por hecho que yo soy así. Así que pensé, ¿no sería genial hacer algo con el hombre más listo de la Tierra? Así que, perdón. ¿Diga? Hola, Jim. Soy Steven. ¡Caramba! ¡Stephen Hawking! ¡Increíble! Estuvo genial. ¡Fantástico! Yo me esperaba que fuera alguien muy serio. Y para él fue todo un alivio poder reírnos de la situación. Solo quería llamarte para decirte lo mucho que me alegra que te interese la teoría ecbiótica del universo. Es flipante. Pero no te molestes en explicársela. Sus cerebros diminutos no pueden captar la idea de un universo membrana. Sí, lo sé. E interpretó de maravilla las frases que le había escrito y le puso mucho sentido del humor. Tengo que irme ya. Estoy viendo Dos tontos muy tontos. Me fascina tu genialidad.
Sin duda, eres todo un genio. No, tú eres un genio. No, tú lo eres. No, tú lo eres. Después de ese número, entablamos amistad. Me invitó a su casa y una de las cosas más divertidas de la noche fue que mientras cenábamos, le pedí hacerme una foto. ¿Puedes pisarme con la silla de ruedas? Así que tengo una foto haciendo un gesto de dolor. Fue maravilloso estar allí, hablar con él y hacerle preguntas importantes como ¿cuántos bosones de Higgs se necesitan para poner una bombilla? Creo que aún le está dando vueltas. ¡Cuidado! Ha sido muy divertido y también muy curioso verme retratado de tantas formas distintas. Pero quizás lo más raro haya sido ver a un actor interpretarme cuando era joven. Fue una gran responsabilidad querer interpretar esa etapa de su vida correctamente. Le habían pasado tantas cosas. Es una idea aterradora tener un cerebro que funciona bien en un cuerpo que te atrapa, que te inmoviliza. Algo que quería conseguir era mostrar las fases del avance de su enfermedad y de dónde procedían la inestabilidad y el miedo. Detalles evidentes, como estar en lo alto de unas escaleras y que de pronto se convierten en un gran obstáculo. O estar en una superficie desigual. Esa sensación de vulnerabilidad. Es muy estoico. Creo que él lo vivió así cuando era joven. Se arremangó y siguió adelante. Y miren los resultados. Es obvio, se convirtió en el portavoz de ideas muy complejas. Bueno, te vamos a poner el sombrero. Un poco más abajo. Fíjate. Llevas un sombrero de gángster. Estás genial. Una ventaja de ser un personaje público es que te piden hacer cosas especiales. Hoy, soy el protagonista en la inauguración de los Juegos Paralímpicos. Y es un honor serlo. Desde el inicio de la civilización, la gente ha deseado entender el orden subyacente del mundo. Debe de haber algo muy especial sobre los límites del universo. ¿Y qué puede ser más especial que no haya límites? Y no debería haberlos para las gestas humanas. Los Juegos Paralímpicos se basan en transformar nuestra percepción del mundo. Todos somos diferentes. No existe un ser humano estándar o normal y corriente, pero todos compartimos el mismo espíritu humano. Por muy difícil que pueda parecer la vida, siempre hay algo que podemos hacer y en lo que triunfar. Los juegos son una oportunidad para que los atletas sobresalgan, se esfuercen al máximo y destaquen en su campo. De modo que vamos a celebrar la excelencia, la amistad y el respeto. Mucha suerte a todos. ¡Madre mía!
Tras haber vivido 71 años en este planeta maravilloso, creo que mi mayor logro ha sido motivar a la gente a pensar en su cosmos y en nuestro lugar en él. Como no creo que haya vida después de la muerte, es importante ser conscientes de que la vida es muy corta y que debemos aprovecharla. Hoy en día, disfruto de mi tiempo con mi familia y amigos. Y pese a mi discapacidad, seguiré preguntándome sobre los misterios del universo. Stephen está enfermo desde los 20 años. Asumes que va a ser una pérdida inminente. Y después, de pronto, descubres que no es tan inminente. Estoy segura de que le gustaría saber muchas más cosas. Sería terrible dejar de plantearse preguntas. Stephen seguirá haciéndolo hasta que lo metan bajo tierra. La mente no se puede parar. Stephen siempre estuvo decidido a sobrevivir. Y siempre que se pone muy enfermo pienso, espero que esta vez se recupere. Y siempre lo hace. Está empeñado en vivir. Y creo que sí existe la voluntad de vivir. Hay varios componentes para su larga supervivencia. Para empezar, es, con diferencia, la persona más testaruda que he conocido. Es de esos pocos que pueden ver más allá de los límites del conocimiento actual y ver cómo funcionan las cosas y establecer las pautas para que otros investiguen e intenten demostrar si se equivoca o no. Recuperarme de un matrimonio roto fue muy difícil. Al principio estuvimos en contacto, pero después fue muy complicado. Aunque últimamente nos hemos relacionado más. Le llamo una vez cada 15 días más o menos. Todos esos años con Stephen fueron una parte importante de mi vida. Fueron mis años de juventud, fueron mis hijos. Y no puedo eliminarlos de mi vida. Ni tampoco querría, sería autodestructivo borrarlos. Y me siento muy orgullosa de lo que ha hecho Stephen. La vida me ha dado momentos buenos y malos. Tal vez esté en nuestra naturaleza adaptarnos y sobrevivir. Yo he vivido con la amenaza de una muerte prematura casi toda mi vida. No me da miedo morir, pero no tengo prisa por hacerlo. Hay tantas cosas que quiero hacer y descubrir antes. Así que de momento, adiós. Y gracias por acompañarme en un viaje por mi mundo.